la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Andrea Bernal, hoy por Idania Chirinos. Es un placer acompañarlos hoy en la tarde de NTN 24. Comenzamos. En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera condenó la agresión que sufrieron 5 carabineros durante una manifestación convocada por la coordinadora mapuche en el centro de Santiago la noche de este jueves. La manifestación en memoria de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado, terminó con efectivos policiales heridos que fueron trasladados a recintos asistenciales. En la capital chilena, René Arriagada con la noticia. Adelante, René. ¿Cómo están, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Se trata de una marcha que se realizó durante la tarde-noche del día jueves y que terminó con serios incidentes en el centro de la capital, específicamente con 5 oficiales de carabineros heridos tras ser golpeados por algunos descolgados de esta marcha que hasta ese minuto se desarrollaba con total normalidad y de manera pacífica en conmemoración y protesta por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado a tiros el 14 de noviembre pasado por personal de carabineros. Una agresión a efectivos policiales que tuvo mayor gravedad contra el cabo Henry Canillo, quien fue visitado también por las autoridades durante la jornada de hoy. Vamos a escuchar justamente el relato de carabineros de cómo se realizó esta agresión allí en el centro de Santiago. Era un grupo de 100 personas que marchaban por el Paseo Ahumada. Por lo que sabemos, hasta el minuto los carabineros fueron agredidos por gran cantidad de manifestantes. Ellos trataron de contener, pero fueron uno de los carabineros que está más grave, que está inconsciente, fue atacado en el piso, fue golpeado con diferentes elementos contundentes. Son unos pocos bien malditos aquellos que con este tipo de actos totalmente reñidos con lo que es una vida en convivencia sana de una sociedad que por supuesto que está dentro de los derechos de las personas manifestarse, pero esta no es la forma. Y siempre hay ciudadanos, con la gran mayoría de los que están viendo esta televisión o escuchando esta radio, la gran mayoría de la gente está con nosotros. Un hecho que ha sido condenado largamente por las autoridades, específicamente por el propio presidente de la República a través de la red social Twitter y también por la vocera de gobierno Cecilia Pérez, quien también defendió la labor que hacen diariamente carabineros. Cabe destacar, eso sí, lo habíamos dicho anteriormente, que esta marcha se llevaba a cabo con total normalidad, que fue una convocatoria hecha por el propio padre de Camilo Catrillanca y que se había llevado a cabo no solamente en Santiago, sino que también en otras ciudades del país. Decíamos que uno de los carabineros más afectados por la agresión era Henry Canillo. Justamente él fue visitado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Escuchemos parte de lo que dijo ella. Este tipo de manifestación no es una manifestación democrática, es una agresión, una violencia y un delito. Es tarea de todos que la institución de carabineros se vuelva a levantar. Cualquier persona puede cometer errores, puede cometer delitos, como hemos sido testigos, pero la institución de carabineros es una institución formada por 60.000 hombres. Manifestaciones que se han llevado a cabo no solamente durante la jornada de ayer, sino también durante los días anteriores y que tienen por motivo entonces protestar por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, un asesinato que provocó una profunda crisis justamente en Carabineros y que en su minuto también generó la salida de quien era hasta ese entonces el general director de la institución. Hablamos de Hermes Soto, reemplazado hace algunos días también por Mario Rosas, quien ocupa el cargo de director general actualmente. Parte de lo que podemos informar a esta hora desde Santiago de Chile. Adelante ya ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. René, gracias. Cuando son las 4:05 de la tarde, revisamos los otros temas que hacen parte de esta agenda informativa del día. Es noticia en Guatemala, donde los familiares del pequeño de 8 años que murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos esperan la repatriación de sus restos. La madre del niño, que según medios locales padece de influenza tipo B, pidió celeridad en este proceso. Dios Padre, fue una sorpresa cuando mi marido dijo que mi hijo había muerto. Cuando me despedí de él estaba sano, pero mi esposo me dijo que murió en paz. Se fueron por la pobreza. Él me llamó desde México, me dijo que no habían tenido ningún problema y que estaban bien.
Y es noticia, el final de la intervención militar en Río de Janeiro, tras 10 meses de control militar en el estado y una reducción del 6% en el índice de homicidios, las autoridades locales tomarán nuevamente el control del territorio. Tras 10 meses de intervención militar, a fin de año, el estado de Río de Janeiro recuperará el control de sus tareas de seguridad. La drástica medida fue instaurada por Michel Temer, considerando que la violencia había desbordado a las autoridades de Río de Janeiro. Nuestra intención es que los órganos de seguridad pública fuesen vistos como instituciones de Estado, respetados por la sociedad, y que al mismo tiempo él también respetara esa misma sociedad, realizando un trabajo eficiente y eficaz. Según cifras del Instituto de Seguridad Pública, de marzo a noviembre el número de homicidios cayó 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Pero el número de asesinatos sigue siendo aterrador, 3.686 frente a 3.919 entre marzo y diciembre de 2017. Los abatidos en operativos policiales subió un 38%. Así, al sumar el número total de muertes violentas en estos meses, suman 4.871, un 2% más que el mismo lapso del año pasado. Aquí en las favelas viven la mayor parte de las víctimas de violencia. Estos barrios albergan un cuarto de la población en condiciones insalubres y bajo el dominio de las bandas de narcotraficantes o de milicias parapoliciales. Esa intervención es más política que efectiva, entonces creo que nada ha cambiado. La política represiva nunca hace cambios, por lo contrario, las personas van a quedarse con el miedo y lo van a reprimir. La Fiscalía abrió el 30 de noviembre una investigación por denuncias de torturas presuntamente cometidas por militares. Tras el fin de la intervención, el nuevo gobierno de Río de Janeiro planea el entrenamiento de tiradores de élite, autorizados a matar personas que ostenten armas en las favelas. También estudia el uso de drones fabricados en Israel para abatir desde el aire a presuntos narcotraficantes. Una vez más, Venezuela será tema de discusión en la Organización de Estados Americanos. El próximo mes, Estados Unidos y otros países del continente presentarán ante la OEA un proyecto de resolución que busca desconocer la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según fuentes diplomáticas, la solicitud para la convocatoria ya ha sido cursada formalmente y solo queda que responda a esa petición El Salvador, país que asumirá la presidencia del Consejo Permanente este 1 de enero. El embajador estadounidense Carlos Trujillo dijo que el grupo de países espera convocar un Consejo Permanente para someter a votación la respuesta que se dará el 10 de enero, día en que Maduro iniciará su segundo sexenio tras su cuestionada reelección de mayo. Numerosos países desconocieron la victoria de Nicolás Maduro en mayo por considerar que los comicios no reunieron estándares mínimos de transparencia e imparcialidad. En una entrevista con EFE este mes, el embajador Trujillo adelantó que pediría la convocatoria con el fin de debatir desde una perspectiva regional sobre los desafíos humanitarios en Venezuela. No vamos a tener todos la misma respuesta, pero es importante tener una conversación sobre el no reconocimiento de las elecciones. ¿Qué significa desde una perspectiva diplomática? Todos los países tendrán una respuesta diferente. Y hasta ahora nos acompaña Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA. Señor Ospina, buena tarde, lo saluda Andrea Bernal. ¿Cómo está? Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué significa o realmente qué peso puede tener en estos momentos, pues donde hay una presión internacional en varios sentidos, que se desconozca la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro? ¿Eso no estaba ya dado como por sentado? Sí, digamos que hay un pacto implícito de más de 10 países de no reconocerlo, de no asistir a su posesión, de no reconocer las elecciones a partir del 10 de enero, entender que el gobierno es ilegítimo, pero la aplicación de la Carta Democrática tiene una consecuencia distinta y es una consecuencia en la cual se unifica de alguna forma el bloque continental en el sentido de aceptar que el tema venezolano y que la elección venezolana no cumplió con unos estándares internacionales mínimos. La Carta Democrática parte del principio de que existen partidos políticos, parte del principio de que hay una libertad de opinión, parte del principio de que hay una libre competencia en unas elecciones, hechos que no se dieron en Venezuela ni se van a dar. Entonces, pues, cuando hay un solo partido, cuando únicamente la posibilidad de ganar está en manos del presidente que maneja ese partido, pues obviamente la legitimidad de la elección pues, está totalmente viciada. Pero usted habla de una cosa que todavía no se ha podido hacer, me corrige si me perdí en algún momento, de tantos consejos permanentes y sesiones extraordinarias que se han citado por Venezuela.
el tema de la Carta Democrática no se ha puesto toda sobre la mesa, es decir, no se ha podido hacer. Sí, la regla general en la OEA es que las decisiones se toman por unanimidad. La regla normal es que uno vota y casi que siempre los países se ponen de acuerdo. En este caso lo que pasa es que la situación es totalmente distinta porque ya en este momento Venezuela está completamente aislada. Es decir, yo creo que conseguir los votos, Venezuela podría conseguir de pronto los votos de 4 o 5 países del Caribe, muy posiblemente va a tener el voto de Nicaragua, va a tener el voto de Bolivia, y yo creo que hasta ahí. Yo creo que hasta ahí, es decir, no van a tener una mayoría para poder bloquear la decisión de la aplicación de la Carta Democrática. Claro, pero aquí estamos hablando de dos cosas, señor Ospina. Aplicar la Carta Democrática es una cosa y una resolución que busca desconocer la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro es otra. Yo diría que las dos van por el mismo lado, porque la Carta Democrática es el fundamento de la estructura política del continente. Yo quiero recordarles que la Carta Democrática fue firmada el 11 de septiembre, el mismo momento en que se hizo el ataque a los Estados Unidos en el 2011, y básicamente lo que contiene son unas reglas del juego que todos los países de América Latina reconocen como las reglas del juego básicas. Y la regla del juego básica es una competencia entre partidos, es una competencia entre opiniones y entre grupos políticos que básicamente lo que tienen que hacer es obtener el voto de los ciudadanos para obtener legitimidad. Ese hecho no se da en Venezuela. Entonces, cuando se saca la resolución desconociendo la legitimidad de Venezuela, el fundamento para desconocer la legitimidad es la Carta Democrática. Entonces, en últimas, es la aplicación misma de la Carta Democrática. ¿Y eso significaría, señor Ospina, aislar del todo a Venezuela de la OEA? Yo no lo veo tan claro, pero en principio sí quedaría claro que el que está allí sentado pues no tiene un poder legítimo y que no es una democracia real. Entonces, pues su situación va a ser una situación supremamente complicada. Es posible que también se genere el retiro de Venezuela de la OEA. Si la decisión llega hasta allá, en un momento determinado podría pasar, sí. ¿Qué significa ya dentro de cada país? Por ejemplo, el presidente Iván Duque ha dicho que no va a nombrar un embajador y que por ende va a desconocer al presidente Maduro este 10 de enero. Otros países han dicho que también no van a reconocer a Nicolás Maduro como presidente. ¿Qué significa eso para Venezuela y para el régimen venezolano? Más presión, pero ¿qué más? Yo diría que el régimen venezolano en este momento no le importa mucho eso. El régimen venezolano busca una disculpa para poder mantenerse, busca disculpas para distraer la opinión de su país, a ver, pongámoslo en palabras sencillas. Un país que tiene una inflación de 1.500.000%, pues eso es un caso excepcional. Nosotros hemos tenido un ejemplo, por 1985 aproximadamente en Nicaragua, había llegado a tener 35.000%. Pero 1.500.000% de devaluación pues es una situación crítica. Obviamente la situación venezolana es muy complicada, ha perdido 4 millones de habitantes, no tiene ningún tipo de soporte y claramente lo que yo voy a ser un poco crudo, pero voy a decirlo como lo veo y como lo pienso y como la inteligencia colombiana lo ve, claramente está sustentado en el narcotráfico. Es decir, claramente hay un grupo muy importante dirigido por el general Padrino que está muy involucrado con el narcotráfico y si uno mira las trazas, por ejemplo, de los aviones que salen con cocaína desde Venezuela hacia los países de Centroamérica, pues el mar no se ve. Es decir, las trazas hacen que el mar quede rojo y no azul, como debería ser. Entonces hay un involucramiento serio en el tema de narcotráfico que hace que sea el sustento de él. En realidad el sustento de él son las fuerzas militares, no hay otro sustento real en este momento. En términos internacionales ya está aislado. En términos pragmáticos no hay relaciones prácticamente con ninguno de los países. El comercio internacional es ninguno. Es decir, que nosotros teníamos un comercio muy activo con Venezuela, en este momento no tenemos ningún tipo de comercio. Yo le podría contar que desde Colombia han salido 3 o 4 misiones a tratar de buscar cómo se les envía algún tipo de alimento, algún tipo de cosas, pero no hay cómo permutar, no hay cómo hacer nada. Entonces la situación es muy complicada y a él, de alguna forma, ni le va ni le viene que los demás países no lo reconozcan. Sí, exacto, eso pensando en el régimen, como usted dice, y si ni le va y si ni le viene, pues tampoco seguramente le importará la gente que está sin temas de salud, que está muriéndose de hambre, que no tiene medicinas, etcétera, etcétera. Lo declaramos una dictadura, pero en todo caso, algunos dicen que la salida puede ser todavía dialogada, diplomática. ¿Usted cree eso? No creo, no creo.
yo no creo que tenga las condiciones para hacer. Mire, yo le soy franco, yo he negociado con Maduro muchas veces. A mí me tocó cuando era embajador en la OEA sentarme a negociar con él. Yo no le decía, mira, Maduro, yo te voy a dar 10 coordenadas donde tienes bases militares de la guerrilla. Yo te invito, y él decía, no, eso es en Santa Marta. Digo, mira, hagamos una cosa sencilla. Yo pongo el avión y el helicóptero y vamos ya y lo verificamos. Yo decía que no, porque Maduro es un hombre que es duro y que es un hombre que es terco y es lo suficientemente descarado para no aceptar ningún tipo de condiciones. Entonces, él va a hacer lo necesario para mantenerse en el poder. Ahora, tienes que hacer una reflexión sencilla también. En el momento que él salga del poder, su situación va a ser una situación muy complicada. Como persona, como individuo. La situación del general Padrino va a ser una situación supremamente complicada. Y el involucramiento y las reglas y las informaciones que tiene todo el mundo sobre su involucramiento en las drogas, pues los hace colocar en una situación de ilegalidad completa. Ay, Dios mío. Es decir, el futuro, este 2019, no es tan promisorio para Venezuela. No, pues la inflación que prevé el Fondo Monetario Internacional es de 10 millones por ciento. 10 millones por ciento, imagínate eso. Es decir, lo que tú compras en la mañana, lo voy a poner en pesos colombianos, te lo colocas en $1, en la noche está valiendo 10.000. 10.000. Gracias. Es insostenible. Insostenible, pero nada que se cae. Entonces uno empieza a entender, uno empieza a no entender cuál será la dinámica real para, sobre todo pensando en los venezolanos, señor Ospina. Le agradezco muchísimo, como siempre, Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA. Es un gusto tenerlo y feliz año. Gracias, feliz año para usted y para todos los oyentes, para toda la América Latina. Gracias, muy amable. El régimen de Daniel Ortega guarda silencio, hablando de regímenes. Un día después de que el secretario general de la OEA iniciara el proceso para activar la Carta Interamericana sobre Nicaragua, abriendo así las puertas a su expulsión del organismo. Fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien salió en defensa del gobierno nicaragüense, cuestionado por violar las libertades fundamentales en su país. Rechazamos que por instrucción del imperio y con intenciones golpistas la OEA pretenda aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. No se puede ir contra la autodeterminación de los pueblos. Los organismos deben dejar intromisión y respetar la soberanía de Nicaragua. Es noticia la muerte de 7 personas, entre ellas 6 menores de edad, en medio de un incendio en México. Según las autoridades, el trágico hecho ocurrió en una vivienda de la ciudad de Iztapalapa a las 4:50 de la madrugada, hora local. Al llegar al lugar, bomberos y miembros de la policía preventiva se encontraron con el inmueble en llamas. Fuera de la vivienda, una mujer de 27 años les notificó que adentro estaban sus 5 hijos, un sobrino y un adulto como parte de las indagatorias. Se espera el dictamen en genética y química forense para identificar a una de las víctimas que estaba en estado avanzado de calcinación. Hasta el momento no hay detenidos por el hecho. Una tía y los padres de los menores fueron llamados a declarar como testigos. Y es noticia la protesta de cientos de jóvenes paraguayos que se manifestaron este viernes en Asunción para exigir la supresión del servicio militar obligatorio, defendido por el presidente Mario Abdo Benítez. Los asistentes convocados por la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios también piden que el dinero invertido en gastos militares para el servicio obligatorio se destine a la educación. El servicio militar es obligatorio en Paraguay para todos los varones entre 17 y 20 años, de acuerdo a una ley aprobada en 1975 durante la dictadura de Alfredo Stroessner. En el 2010, otra ley pasó a regular el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por motivos éticos o religiosos. Principalmente se debería fomentar la paz, no el ampliar las unidades del ejército. Además de eso, tenemos que el ejército actualmente no cuenta con la infraestructura necesaria para la cantidad de personas que va a formar parte del mismo. Yo creería que mejorar las pocas unidades que se tienen en el ejército profesional es más importante que formar milicia, digamos. Muchas personas sin mucha formación. Además de eso, se tiene que la idea de que la persona tiene que ir al ejército para salir como una buena persona, digamos. Y eso para mí no es correcto, porque el ser militar no te va a hacer exclusivamente una buena persona. Es noticia el desembarco del buque Open Arms en España. El navío atracó durante las horas de la mañana, hora local, en el puerto de Algeciras, sur del territorio. Un total de 308 personas fueron asistidas a su llegada. Los migrantes habían sido rescatados en el mar Mediterráneo. Marcelo Moncayo, periodista en NTN 24 en Madrid, tiene este reporte.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. En la tarde, nuevamente, el buque Proactiva Open Arms llega a España trayendo migrantes subsaharianos. Son 311 personas que decidieron huir de sus países para buscar un mejor futuro en Europa. Francia, Italia y Túnez les habían negado el ingreso. Luego de varios días de navegación, con más de 2.000 kilómetros recorridos y después de sortear un sinnúmero de dificultades, llegó la mañana de este viernes al puerto español de Algeciras el buque Proactiva Open Arms, con 311 migrantes subsaharianos rescatados de alta mar. La pasada Navidad, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, autorizó que este buque llegara a España luego de que los gobiernos de Francia, Italia y Túnez rechazaron acoger a estas personas. Los migrantes proceden de distintos países, entre ellos Somalia, Sudán, Siria, Liberia y Sierra Leona. Ha sido una operación muy difícil. Estamos convencidos de que estas 310 personas no hubieran llegado a ninguna parte, de no haber encontrado con nuestro barco, y estamos seguros de que bueno, hubieran muerto, ¿no? De hecho, se desconoce el paradero de una embarcación con 100 eritreos, que tampoco sabemos lo que ha ocurrido con ellos. Y lo que hacemos es identificar a aquellos niños que vienen solos, aquellos que han podido ser víctimas de trata, y se les facilita información en su propio idioma y adecuada a su edad sobre dónde están, qué es lo que pueden esperar, cuáles son sus derechos. Ahora se inicia otro proceso para estos migrantes. Los menores serán repartidos en residencias. Los adultos, en cambio, serán alojados en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros de Algeciras. Allí la policía llevará a cabo tareas de identificación y, en el caso de que sea posible, la repatriación. Se espera que la mayoría de ellos pida asilo político o se acoja a la condición de refugiados. Televidentes de la tarde, este arribo se da en medio de críticas de algunos sectores políticos que consideran que Pedro Sánchez está provocando un flujo migratorio descontrolado sin tener los mecanismos suficientes para que las ciudades de acogida puedan atender a estas personas. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están en su pantalla. Al regreso, el presidente Donald Trump amenaza con cerrar por completo la frontera sur si los demócratas no le dan el dinero para terminar el muro. Volvemos con más información. Continuamos con La Tarde. Seguimos aquí en la tarde. El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con cerrar por completo la frontera sur si los demócratas no le dan el dinero para terminar el muro. El Senado decidió por unanimidad dar por terminada la sesión hasta el 31 de diciembre y continuar con la revisión de la ley del presupuesto el próximo 2 de enero. La decisión en un Senado casi vacío llega un día antes de que demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, funcionarios del gobierno comparten en redes sociales los impactos que están enfrentando ante el cierre. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 Washington, tiene el reporte. Emiliana. Buenas tardes. Hoy se cumplen 7 días del cierre parcial del gobierno y el Senado de Estados Unidos no alcanzó un acuerdo el jueves para reabrir la administración federal. El gobierno de Estados Unidos aún tiene la tarea pendiente de reunir con sus familias a todos los niños migrantes que fueron separados en la frontera tras la implementación de la política de cero tolerancia. Según cifras, quedan menos de 2 centenares de niños separados cuyo destino está por determinarse. La entrega por parte del gobierno de los reportes sobre el avance del proceso de reunificación familiar quedó aplazada hasta que se resuelva el tema presupuestario en el Congreso. Pat Roberts, el senador republicano por Kansas, comunicó ayer que los legisladores regresarán a Washington el 2 de enero. Espero que no tome semanas. Ha pasado mucho para el funcionario del gobierno, pero no sé si mis distinguidos colegas en el Congreso, a los que llamo mis amigos, han llegado a una cifra que el presidente pueda firmar y lo que él cree es correcto en términos del muro. No tiene que decir muro, puede decir barrera, otra cosa, otro término. Entonces, hay negociaciones en curso. Hemos estado hablando con Chuck Schumer tratando de conseguir una cifra, pero creo que él le está sirviendo a sus nuevos distritos en los últimos años y es difícil. Entonces, de alguna manera, debemos unirnos. La clausura del gobierno federal es parcial porque 3/4 partes de la administración, incluido el Pentágono, tienen fondos hasta septiembre de 2019.
Sin embargo, la parálisis afecta a agencias de 10 ministerios, entre estos Transporte y Justicia, así como decenas de parques nacionales que suelen ser una gran atracción turística, especialmente en estas fechas. Empleados gubernamentales se han tomado las redes sociales a compartir sus historias y cómo el cierre parcial está afectando su día a día en estas fechas feriadas. Mi prima de seguro es de $600 por mes y los suministros de la bomba de insulina de mi hijo son otros $600 adicionales por trimestre. Apenas puedo lograrlo. Ahora iré a mi trabajo, que será pago en el futuro. Madre soltera, ingresos individuales. Si mi pago de las últimas 2 semanas aparece, tendré suficiente para pagar las facturas, pero no para comprar alimentos. Vivimos de depósito directo a depósito directo y algo vital siempre se está rompiendo. Frenos de automóvil, estufa, horno. Nada será posible hasta que esto termine. Según datos oficiales, 800.000 trabajadores federales no han cobrado desde el cierre parcial de la administración, que comenzó el sábado, por lo que se han encontrado sin los ingresos habituales en plena temporada de vacaciones. La Oficina de Gestión Personal estadounidense envió cartas a sus empleados para que puedan justificar sus impagos de créditos o hipotecas o alquileres, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump acusa a la oposición demócrata de provocar el cierre parcial de la administración al obstruir la construcción del muro en la frontera con México. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Ante la crisis migratoria centroamericana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobierno de Donald Trump acordaron una estrategia denominada el Plan Marshall para Centroamérica. El fin de esta propuesta es ayudar a solucionar el problema desde la raíz, invirtiendo $30.000 millones en la región. El plan se enfocará en proyectos de infraestructura en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y de igual manera fue anunciado que los migrantes que sean deportados podrán esperar en México y solicitar una visa de trabajo, lo que significa para el gobierno mexicano el respeto por los derechos humanos de estas personas. Hablamos de este tema con Juan Pablo Prado, especialista en Relaciones Internacionales y de Cooperación Internacional. Señor Prado, bienvenido. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Para entender, porque es que mientras leía la noticia venía a mi mente unos tweets de unos meses atrás del presidente Donald Trump diciendo que le iba a quitar la ayuda a Honduras, que le iba a quitar la ayuda a El Salvador, a Guatemala si dejaban pasar la caravana de migrantes. Y ahora vemos que entonces hay un plan Marshall para Centroamérica. ¿Entendemos esto? Efectivamente. Como usted sabe, la política exterior del presidente Donald Trump es compleja, es contradictoria en muchos casos, y este es uno más en ese sentido. Es decir, en un principio Donald Trump utiliza, digamos, las sanciones, las amenazas para ejercer una política exterior e intentar desde su perspectiva promover los intereses de Estados Unidos, pero de manera, digamos, simultánea también ofrece incentivos, en este caso cooperación o zanahorias, para intentar de igual forma a satisfacer los intereses de su país como una medida prioritaria por encima de los intereses de terceros países. Es decir, asistimos de nueva cuenta a una política exterior contradictoria que tiene dos ejercicios contradictorios. Por un lado, promover cooperación y por otro lado, incentivar sanciones a los mismos países. ¿Pero qué significa este plan Marshall para estos tres países? Es decir, ¿solo ayuda de infraestructura o ayuda humanitaria? ¿Es claro cuál es la ayuda que van a dar? Sí, la propuesta proviene de México, lo cual es interesante en el sentido de, a efecto de disminuir los flujos migratorios, México y Estados Unidos van a instrumentar un plan Marshall. ¿Qué significa un plan Marshall? Es un ejercicio masivo de cooperación internacional y de inversión orientado a Centroamérica, precisamente para incentivar una región más estable, más segura, con miras básicamente a disminuir, al menos disminuir los flujos migratorios que no le convienen ni a México ni a Estados Unidos. Y en ese sentido, México propone financiar este programa de colaboración, se llama Desarrollo Integral para Centroamérica, por un monto aproximado de $25.000 millones, y por el lado estadounidense $5.000 millones, de tal suerte que en unos 5 años se prevé una inversión de $30.000 millones aproximadamente con este fin. Es básicamente una medida de contención de la migración a través de una estrategia interesante de cooperación al desarrollo, de inversión, para estabilizar la región y evitar
como lo comenté, migraciones hacia México con miras a que llegue a Estados Unidos. Aquí el problema, como bien usted lo señala, es el cambio de estrategia casi día tras día de parte del presidente Donald Trump. En un día habla de cooperación y al día siguiente habla de sanciones y amenazando justamente este tipo de ayudas. De tal suerte que esta iniciativa, que en principio es interesante, es complejo que supere los ires y venires de la visión de Trump respecto al problema migratorio y al problema humanitario. Claro, y ante esa duda o ante ese no saber, ¿cuál sería realmente el futuro o los futuros de planes como estos, señor Prado? Bueno, el futuro de este tipo de ejercicios es incierto, al menos desde la perspectiva estadounidense. De parte de México hay claridad en términos de que es importante mantener y reforzar la cooperación mexicana hacia esa región prioritaria del país. México ofrece cooperación hacia Centroamérica desde hace décadas atrás. Los años 80 y 90 del siglo pasado fue un momento particularmente álgido en ese sentido, bajo la perspectiva de que sin desarrollo es muy complejo promover seguridad, estabilidad, lo cual el déficit de estos dos preceptos, seguridad y estabilidad, generan precisamente migraciones que atentan contra la seguridad tanto de México, en muchos sentidos, y estabilidad como por parte de Estados Unidos. De tal suerte que México, justamente para contrarrestar los flujos migratorios, pues establece como un elemento prioritario de su política exterior en el gobierno del presidente Obrador este nuevo ejercicio de cooperación y de inversión mexicana y en segunda medida estadounidense hacia Centroamérica, región prioritaria para mi país. Hablamos solo de temas de infraestructura, ¿qué pasa con los temas de seguridad? Es muy buena pregunta. Este ejercicio de cooperación está orientado básicamente por un lado a inversiones en el sector productivo, por otro lado proyectos de cooperación al desarrollo donde el elemento de infraestructura en Centroamérica también se incluye. Estamos hablando también de proyectos de cooperación en el ámbito de la gobernabilidad, de la institucionalidad de los países centroamericanos para que estén en mejor capacidad de gestionar por sí mismos en una segunda etapa sus propios asuntos. Y el tema de seguridad, al menos en esta iniciativa de desarrollo integral para Centroamérica, no se incluye. Es decir, efectivamente, ese es un tema todavía que necesita abordarse de manera adecuada y que complemente, ciertamente, este mecanismo de cooperación económica y para el desarrollo en la región, porque cooperación para el desarrollo y cooperación en seguridad deben ir de la mano y deben ser estrategias complementarias entre sí en caso de que en verdad se requiera o se quiera, mejor dicho, un ejercicio integral de desarrollo y seguridad en esta región. En todo caso, y para finalizar, acordar una estrategia de esta forma es un buen inicio, sobre todo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y puede prever importantes acercamientos o positivos acercamientos con Donald Trump. Es una estrategia interesante e inteligente en el sentido de que busca satisfacer simultáneamente varios propósitos. Uno, promover una región en Centroamérica, el sur de México, más estable, con mayor vigor económico que impida migración. Dos, en razón de ello, precisamente limitar la migración centroamericana hacia Estados Unidos, lo cual pues es un elemento complejo de la relación bilateral México-Estados Unidos. Y en tercer lugar, efectivamente, significa esta estrategia un tratamiento distinto en materia de política exterior, de migración y de derechos humanos de parte del actual gobierno de México, una estrategia distinta respecto al gobierno anterior del expresidente Peña Nieto. De tal suerte que se trata de una estrategia interesante, bien planteada, pero que efectivamente, como ya lo señalamos, depende de la voluntad política del presidente Donald Trump para respaldarla conforme se ha propuesto. Y eso
pues como ya lo sabemos bastante bien, depende de la visión del presidente Trump y de sus intereses políticos, incluso personales, que afectan en definitiva la relación entre México y Estados Unidos. En síntesis, se trata de una estrategia interesante, pero pues depende de la voluntad política del presidente Donald Trump, al menos por parte de desde la perspectiva estadounidense. El gobierno de México tiene claro que va a instrumentar esta estrategia de cooperación y de desarrollo en Centroamérica para justamente promover una región, México incluido, de mayor estabilidad y seguridad. Vamos a agradecer a Juan Pablo Prado, especialista en Relaciones Internacionales y de Cooperación Internacional, por haber estado esta tarde con nosotros. Muy amable. Gracias, Andrea. Gracias a usted, muy gentil y feliz año. El senador Marco Rubio causó polémica este año al referirse a una posible intervención militar en contra de Nicolás Maduro en Venezuela. También intentó conseguir la aprobación de un estatus de protección temporal para venezolanos y logró la aprobación de medidas económicas en contra de Daniel Ortega en Nicaragua. Hoy, el legislador republicano realiza el balance del 2018 y las leyes que se aprobaron para contener estos dos regímenes. Paola Serna, periodista en NTN 24 Miami, tiene la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Venezuela, Nicaragua y Cuba estuvieron dentro de los tópicos principales de este balance que realizó el senador Marco Rubio en Miami. Sobre Venezuela, reiteró que representa el régimen de Maduro una enorme amenaza regional que va también en contra de la seguridad y los intereses de los Estados Unidos. También dijo el senador que es importante que el presidente Donald Trump no reconozca al gobierno de Maduro en enero del próximo año. Los Estados Unidos utilizan sus fuerzas militares para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si en cualquier momento, en algún momento, Nicolás Maduro y su régimen representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pues entonces yo creo que Estados Unidos tiene el derecho a protegerse de esa amenaza. Yo creo que yo hago el argumento de que Venezuela, bajo Maduro, es una amenaza a la seguridad nacional y a los intereses nacionales de Estados Unidos. No estoy seguro que hay un argumento en este momento que ha llegado al nivel que justifica una intervención militar, pero sí creo que es una amenaza a la seguridad nacional. El senador también habló sobre Nicaragua y una reciente carta que fue enviada a la OEA para que se reconozca un informe especial realizado por una comisión de la CIDH sobre la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el país centroamericano. Nuestro objetivo es de castigar a los individuos responsables por eso. Lo que no podemos permitir es que las personas responsables por violar los derechos humanos, anular la democracia, abusar de un pueblo, que esas personas estén viviendo una vida de multimillonarios con el dinero que se están robando del pueblo de esos países. Y es lo que hemos buscado hacer a través de una serie de acciones que ha tomado la administración y que van a seguir tomando contra individuos que rodean, apoyan y ayudan a Ortega y a Murillo a llevar a cabo este tipo de actividad y seguir presionando a través de ese nivel. Quisiéramos ver más participación de países en la región presionando igual y que nunca se acepte como legítimo lo que han hecho en ese país. Y seguiremos presionando en el año nuevo, pero lo que nos corresponde a nosotros es asegurarnos que las personas responsables por esto paguen un precio y que sepan que hay más precio para pagar si lo siguen haciendo. Y en el tema de los militares nicaragüenses, dejar muy claro que los militares nicaragüenses existen para proteger al pueblo, no para atacarlo. Y que si participan en oprimir al pueblo en vez de proteger al pueblo, ellos también serán castigados a nivel individual y a nivel colectivo. Sobre la posibilidad de un estatus de protección temporal para los venezolanos, el senador aseguró que debe pasarse nuevamente esta propuesta el próximo año ante el Senado. Sin embargo, fue enfático en reiterar que es bastante compleja esta posibilidad, ya que aún se encuentran intentando que sean renovados otros TPS para países como Haití y Nicaragua. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Y el pasado 16 de julio, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se refirió a la crisis por la que atraviesa Nicaragua, donde casi 8 meses de protestas antigubernamentales han dejado al menos 350 muertos, según cifras de organizaciones civiles. Daniel Ortega será recordado como el peor dictador de la historia de Nicaragua, aseguró la expresidenta. Y Daina Chirinos conversó con ella en Bogotá en el marco de la Cumbre de Concordia.
Tenemos la oportunidad de conversar con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Costa Rica, país centroamericano, vecino de Nicaragua, no tenemos otra forma de comenzar que no sea hablando de esta crisis que ocupa a todos los líderes de la región. Presidenta, primero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto acompañarles, Idania. Presidenta, ¿qué hacemos con Nicaragua? ¿Cómo contribuir, ayudar a esta crisis que se está presentando en Nicaragua, a una crisis que ya podemos denominarla una crisis humanitaria cuando vemos las cifras de muertos, heridos y desaparecidos que está produciendo? Lo primero que yo aconsejo hacer, Idania, es mirarse en el espejo de lo que ha acontecido en Venezuela y que la comunidad internacional, en consecuencia, actúe de manera mucho más oportuna, de manera mucho más drástica para impedir que Daniel Ortega arrastre a Nicaragua a un escenario casi sin salida como el que tenemos hoy en Venezuela. Quizás ayuda muchísimo el hecho de que en Nicaragua la gente en las calles nos está dando el ejemplo de que están dispuestos a pagar con su vida, porque en 3 meses de protestas ciudadanas ya han muerto más de 300 personas, estamos hablando de 10 personas por día, y es en nombre de la valentía que está mostrando el pueblo nicaragüense en las calles dispuesto a entregar su vida por la restitución de la democracia que la comunidad internacional tiene que actuar. Más allá, eso sí, de las proclamas que ya hemos escuchado en el seno de la OEA, por parte del secretario general de las Naciones Unidas, del secretario general de la OEA, y hay que pasar al campo de los hechos. Hay que buscar sanciones que le duelan a los representantes del régimen mucho antes que lo hicimos en el caso de Venezuela. Ahora, ¿por qué la región o los presidentes de nuestra región son tímidos en relación a ese tipo de sanciones? Usted ha mencionado Venezuela, lo sanciona la Comunidad Europea. Han sancionado funcionarios en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la región? ¿Por qué no pasamos, como usted dice, de los meros planteamientos o de la retórica a la acción? Esto ha sido un proceso muy complejo, muy largo. Recordemos que en el caso de Venezuela, Venezuela repartió gran cantidad de recursos y entonces sostuvo muchos aliados y agradecimientos por mucho tiempo. El caso de Nicaragua es diferente. Nicaragua no reparte nada, Nicaragua más bien recogió. Llegó un momento determinado en que en Nicaragua los ingresos que recibía a través de este mecanismo corrupto que se presume ha servido para lavar, entre otras cosas, dinero mal habido, que es Albaniza, estuvo recibiendo cerca del 40% de los recursos del presupuesto nacional nicaragüense. Entonces Nicaragua en realidad lo que ha hecho es absorber recursos de Venezuela. Yo no veo por qué vamos a tener países que mantengan lealtades con Nicaragua. Creo que tenemos una mayor oportunidad de pasar efectivamente a las acciones. En ese sentido también siento que hay que seguir avanzando en Washington, haciendo un llamado para la aprobación del NICAAC, de manera que se pueda utilizar como sanción el cortar algunos de los fondos de los organismos financieros multilaterales si es que Nicaragua no avanza, como le ha prometido al secretario general, en la mesa de diálogo hacia la organización de elecciones libres, abiertas, justas y hacia la reconstitución de la democracia en ese país. Es decir, que en Nicaragua la mesa de diálogo, de alguna manera, tiene que ser una mesa que vaya acompañada desde el inicio con medidas que pesen como espada de Damocles sobre el gobierno de Nicaragua en caso de que no hayan avances. De lo contrario, terminaremos viendo una Venezuela 2 ahí en Nicaragua. Claro, pero tiene sentido, es decir, para establecer un diálogo hay dos partes. Y Ortega va por el camino de Maduro, es un diálogo de sordos, no está dispuesto a ceder nada y digamos que el discurso es el mismo. Hay una conspiración, son desestabilizadores, van en contra de la paz, cuando todo el mundo puede ver de dónde vienen las balas. Así es, por eso es que lo que resulta indispensable es hacer acompañar esa mesa que está instalada
y frente a la cual yo entiendo la sociedad civil no quiere ser la que necesariamente le facilite también el trabajo diciendo que se levantan. De alguna manera está sirviendo para que la sociedad civil, que valientemente, junto con la conferencia episcopal, que hacen como garantes, puedan poner en evidencia que lo que Ortega busca no es dialogar para conseguir resultados, sino dialogar para ganar tiempo. Pero al mismo tiempo, necesitamos que la comunidad internacional vaya sumando acciones y sanciones concretas para que al régimen se le cierre lo más pronto posible cualquier válvula de ingreso de recursos que le pueda estar ayudando a sostenerse. Presidenta, más allá de las sanciones, ¿qué tipo de acciones concretas pudiese sumar la región con el caso particular de Nicaragua? Bueno, ya hay algunas cosas que se han sugerido y también un poco emulando lo que ha pasado con algunas sanciones impuestas sobre representantes del régimen de Venezuela. Podríamos citar, por ejemplo, congelamiento de cuentas bancarias de representantes del régimen de Nicaragua, imposibilidad, por ejemplo, de que estas personas circulen por nuestros países o sus familiares. Solamente en Costa Rica, y Dania, han estado viviendo gran parte de los hijos y de la familia Ortega Murillo. Nosotros estamos haciendo una excitativa para que en Costa Rica empecemos a adoptar ese tipo de medidas, para que, por ejemplo, se paralice todo tipo de acciones comerciales con Albaniza o sus subsidiarias. En Costa Rica ya, y eso es una cosa positiva, una empresa Alunasa, que esa sí es venezolana, ya los bancos estatales de Costa Rica le están cerrando sus cuentas bancarias. En fin, hay un conjunto de elementos que se pueden considerar. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, que no lo hagan 1, 2 o 3 países, que lo haga la comunidad latinoamericana en su conjunto o la mayor parte de países, para que en consecuencia sientan el peso de ese tipo de acciones y sanciones. ¿Cómo se desdibuja, Presidenta, la figura de un hombre que contribuyó en una revolución que tumbó al dictador Somoza y que en sus acciones de hoy en día está simplemente multiplicando las muertes, los heridos, los desaparecidos? ¿Tanto enferma el poder, usted que lo ha tenido? El poder es de lo más peligroso que existe. Las redes del poder son capaces de atrapar a quien no tenga una clara noción de lo que se tratan los preceptos del ejercicio del poder en democracia. Es decir, si estamos combinando lo que significan esas redes del poder con personalidades de muy débiles convicciones democráticas, usted tiene ahí la mezcla perfecta de los autócratas que estamos viendo de nuevo resurgir, no solamente en América Latina, sino en otros países. Es decir, que llegan utilizando precisamente los instrumentos democráticos a través del sufragio universal, pero que una vez que están ahí no se quieren ir nunca. Daniel, yo creo que siempre fue así. Recordemos que Daniel se fue por unas elecciones que fueron casi impuestas cuando estaba enfrentando una guerra de una contrarrevolución que se llamó en ese momento, y que lo único pues que lo salvó fue un plan de paz, entre otros gestionado por el expresidente Óscar Arias y en compañía de otros presidentes en ese momento de Centroamérica. Y bueno, Daniel fue a unas elecciones que él no imaginó que iba a perder. Yo estoy segura de que de haber previsto él ese resultado, nunca habría ido. Daniel siempre ha sido este Daniel que hoy estamos viendo, nada más que logró maquillarse por muchos años en este segundo periodo presidencial. Pero ha dejado la careta en el piso hace varios días atrás. Sin lugar a dudas. Y de manera verdaderamente sangrienta, de manera que será recordado como el peor dictador de la historia de Nicaragua. Somoza es un niño casi aprendiz de dictador cuando se le compara con los excesos y las muertes que al día de hoy acumula el régimen de Ortega Murillo. No quiero despedir la presidenta sin que hablemos de su país, de Costa Rica, donde hoy también ha renunciado el presidente del máximo Tribunal de Justicia. Bueno, estamos muy preocupados de lo que estamos viendo. Esto es el resultado de un grave caso de tráfico de influencias y corrupción que estalló en la administración anterior.
y que dejó, por primera vez, diría yo, en una escala bastante preocupante, secuelas en el Poder Judicial, que hasta ahora en Costa Rica ha sido una especie de garante de Estado de Derecho, de integridad, de combate a la impunidad. Y entonces, al haber tocado al Poder Judicial este entramado de tráfico de influencias, conocido como el cementazo a nivel popular en Costa Rica, pues dejó graves secuelas. Hemos estado viendo una serie de acciones que se han desencadenado, que han generado mucho disgusto de la población. Y bueno, hoy pues amanecemos con la noticia de que el presidente del Poder Judicial, ante la crítica de la ciudadanía, ha decidido acogerse al retiro, cosa que tampoco está tranquilizando los ánimos de la gente. La gente cree que más que el retiro, lo que se impone en estos casos es una clara sanción. Veremos en qué termina. Mi país pues sigue teniendo unas grandes reservas institucionales. Yo espero que podamos superar esta crisis sin que necesariamente se oculten los casos que habrá que investigar y sobre los cuales habrá que emitir alguna sanción en las instancias que corresponden, que son precisamente las instancias judiciales. Una última pregunta, Presidenta. ¿La democracia está a prueba en muchos de nuestros países? Está a prueba a nivel global. Solamente en muchos de nuestros países, sí. En general. Sí, y Dani, está a prueba a nivel global. Recordemos que los informes que nos presenta la Unidad de Inteligencia del Economist año con año, ya por tercer año consecutivo, viene indicando que estamos viviendo una recesión democrática en todo el mundo. En América Latina no es la excepción, y por eso es que precisamente cada vez que vemos circunstancias tan extremas como las de Nicaragua, como las de Venezuela, no podemos ser indiferentes, porque de lo contrario el mensaje que estaremos enviando es de conectar las prácticas antidemocráticas que parecieran estar creciendo y esas tentaciones autocráticas que parecieran estar queriendo regresar a nuestra región. Presidenta, gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo a ustedes. Pausa aquí en la tarde, volvemos con noticias de Venezuela, que se convirtió en el país más violento de América Latina con un registro de más de 23.000 homicidios en el 2018. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. Venezuela es el país más violento de América Latina con un registro de más de 23.000 homicidios en el 2018, según informó la ONG Observatorio Venezolano de Violencia. La tasa fue de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luis Laya, periodista en NTN 24 en Caracas, tiene el reporte. En todos los estados del país hay una situación de epidemia de violencia. Esta es una realidad que los ciudadanos sienten en la calle, viven con miedo. Coño, todo aquí adelante, no, cartera, teléfono en la mano, por aquí metido. O sea, es impresionante. Oye, uno sale sin real, sale sin el teléfono, sin nada, porque uno espera es que en cualquier momento vengan y te atraquen. La migración es uno de los principales motivos de la reducción de los homicidios a manos del AMPA. Han emigrado muchos delincuentes porque sencillamente su negocio, entre comillas, su actuación no tiene beneficios en el país. El crimen se mueve en una relación entre beneficios y costos. Y en esa relación en Venezuela, pues no hay manera, no ha habido una manera de actuar, y mucho de lo que era posible para los delincuentes de obtener como recursos, como ganancia, ya no lo encuentran en el país. Entonces han emigrado. Sin embargo, denuncian que los organismos de seguridad se han vuelto más violentos. Registraron incremento en las ejecuciones extrajudiciales. Bajo el nombre de resistencia a la autoridad, pero que para las universidades nacionales constituyen acciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad del país. Esto abona el terreno de la desconfianza de los ciudadanos hacia los cuerpos policiales. Lamentablemente, porque no se ven. Tú no ves presencia policial por ninguna parte. Los cuerpos policiales son los mismos choros también. Ellos mismos están con eso también. Ellos mismos son los primeros choros. Los organismos de seguridad además impiden las denuncias para disimular las cifras. La cifra negra de homicidios que hemos encontrado es mucho más alta de la que esperábamos. Hay un registro menor. Hemos encontrado en todo el país que hay una decisión, una política en la cual se impide la presentación de denuncias, se retrasa, se buscan todas las maneras en las cuales
¿no? Las personas van a denunciar un delito y no queda registrado, no pasa a los datos. A pesar de la reducción de algunos de los delitos tradicionales, la delincuencia se mantiene en Venezuela. El peligro es el mismo. Por eso la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia ha hecho un llamado al Estado venezolano para que tome políticas adecuadas en la generación de empleo, así como en la educación, para contrarrestar esta situación. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis Alejandro, gracias. La violencia en Venezuela no discrimina edad. Este viernes un grupo de personas pertenecientes a la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona en la ciudad de Guayana, en el estado Bolívar, realizó una protesta en rechazo al asesinato de 110 niños en esta región en lo corrido del 2018. Según denuncian, a manos de cuerpos policiales que excusan sus atropellos con operativos. Los manifestantes exigen que las autoridades locales impidan que estos casos se queden en la impunidad. Y desde este 27 de diciembre, las autoridades migratorias de Colombia comenzaron a expedir documentos que van a funcionar como un nuevo permiso de tránsito temporal para aquellos ciudadanos extranjeros que necesiten pasar por el territorio para dirigirse a terceros países. El permiso de tránsito temporal se expedirá únicamente al extranjero que necesita hacer tránsito por Colombia, bien sea para tomar una conexión, otro medio de transporte, regresar a su país de origen o bien dirigirse hacia un tercer país. La medida beneficia especialmente a los ciudadanos venezolanos, pues el documento se puede tramitar aún sin pasaporte, presentando la cédula y la tarjeta andina migratoria. El tiempo de vigencia del permiso de tránsito temporal será de 15 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición, y no será prorrogable. Y Dania Chirinos, directora de este espacio, conversó con la representante de Venezuela de Human Rights Watch, Tamara Tarasiuk, quien sostuvo que en la comunidad internacional hay una mayor conciencia sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela. Aquí la entrevista que revivimos para ustedes. Tamara, un gusto saludarte, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania, gracias por invitarme. No, gracias a ti. ¿Cuál era el objetivo en esta oportunidad? Comencemos por allí, en esta comisión que viajó. La idea de este trabajo era poder conversar con gente que salía de Venezuela para entender por qué se estaba yendo y también con gente que vive en Venezuela, porque como sabes, en Colombia el tráfico migratorio es pendular. Hay mucha gente que cruza la frontera a diario para comer en Colombia, para hacer compras, para tener tratamientos médicos o para vacunar a sus hijos. Entonces queríamos, por un lado, obtener testimonios de gente que estuviera saliendo de Venezuela por la crisis humanitaria y también poder hacer una evaluación sobre la verdadera extensión de la crisis, porque como tú sabes, el gobierno de Venezuela niega la gravedad de lo que está ocurriendo y decidimos hacer una investigación para determinar cuán complicada era realmente la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Quiénes formaron parte de esta comisión que viajó? Ese es un dato muy importante. Nosotros este trabajo lo hemos hecho en conjunto con 2 centros de investigación de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y son centros de salud pública y derechos humanos. Lo que queríamos era no solamente hacer un análisis de derechos humanos, sino también de salud pública y poder contar con la asesoría y la experticia de médicos y profesionales que tuvieran ese bagaje para poder entender las implicancias que esto tiene para la salud pública en Venezuela y en los países a donde están llegando los venezolanos. Claro, porque esto tiene un impacto evidentemente regional. ¿Con qué se encontraron, Tamara? Mira, yo creo que los datos hablan por sí solos. A pesar de los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno venezolano por ocultar información sobre qué es lo que realmente está pasando en Venezuela, hay datos duros que son escalofriantes. En Venezuela, por ejemplo, durante muchísimos años no hubo casos de sarampión ni de difteria, que son 2 enfermedades fácilmente prevenibles por vacunación. Y en los últimos años, en el último año, solamente en un año han habido más de 7.300 casos de sarampión reportados y en 2 años más de 2.000 casos de difteria. Lo mismo ocurre con malaria. Malaria es una enfermedad que
En el 2009 tenían registrados unos 36.000 casos y el año pasado fueron más de 406.000. Y así ocurre también con la tuberculosis. Y otro asunto muy preocupante que hemos encontrado es que los datos revelan que la gran mayoría, un 87% de los pacientes con VIH hoy en Venezuela no tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Y esto es solamente aquellos que sabemos que tienen VIH y que están registrados con las autoridades, porque la verdad es que como no hay test, hay muchísimas personas que posiblemente tengan VIH y no están enteradas ni tienen cómo saberlo. Ahora, dos cosas después de oírte. La primera, si 87% de los pacientes que tienen VIH no tienen retrovirales, es decir, es un 87% que está a riesgo de morir, porque si no tiene tratamiento, ¿qué destino le espera? Es así, es una sentencia de muerte. Y el otro es... Enfermedades como el sarampión, por ejemplo, son fácilmente prevenibles con vacunación. La pregunta es, ¿por qué no se vacuna en Venezuela? ¿Porque no hay una política pública a la que se le dé seguimiento, que sea seria, que lleve registros, o porque simplemente la situación del país es tal que no hay que comprar vacunas? Mira, hay múltiples motivos. Lo que es evidente de estos datos es que no hay un programa de vacunación efectivo en pie, porque si lo hubiera no estaríamos viendo brotes de estas enfermedades que, como bien dices, son prevenibles por vacunación. Y estas enfermedades son de fácil transmisión y los venezolanos están saliendo del país. En el norte de Brasil ya hay más de 10.000 casos de sarampión en el último tiempo, y la cepa, según los médicos que viajaron con nosotros, o sea, el origen de estos casos es el brote que ocurrió en Venezuela. Entonces esto es un problema en Venezuela y también en la región. Claro, es decir, por el problema sanitario de Venezuela, la región en general puede tener brotes importantes de enfermedades que ya no existían, es decir, que teníamos borrada del mapa. Sí, lo que es claro, digamos, cuando uno pone todos estos elementos sobre la mesa, sí, todas estas estadísticas, sumado a las fallas en infraestructura, al éxodo de profesionales de la salud de Venezuela que junto con tantas otras gentes conforman los 3 millones de venezolanos que han salido ya en el último tiempo, según cifras de Naciones Unidas. Todo esto junto en la misma bolsa te permite concluir que el sistema de salud venezolano está colapsado. Y eso tiene una grave consecuencia para la salud de los venezolanos, que se ve aún más perjudicada por la escasez de comida. Para allá iba, Tamara, precisamente te iba a preguntar cómo incide la desnutrición en todas estas enfermedades. Bueno, la desnutrición lo que hace es hacer que sea mucho más difícil para los pacientes curarse de cualquier enfermedad. Y no hay datos oficiales del gobierno venezolano sobre los índices de desnutrición infantil o desnutrición en general. Lo que hay son datos recientes. Recién hace muy poquito publicó la FAO su último informe que muestra que, según los datos que recolectó la FAO, casi el 12% de la población venezolana, estamos hablando de casi 4 millones de personas, tienen problemas de nutrición. Y las estadísticas que son extraoficiales, porque las que los juntan son personas muy valientes de la sociedad civil venezolana, indican que un 80% de los hogares tienen inseguridad alimentaria, y también hay datos muy preocupantes sobre desnutrición infantil de niños de menores de 5 años. Hay en ciertos lugares porcentajes que superan el umbral de crisis de la Organización Mundial de la Salud, que es el 15% de la población de niños menores de 5 años. Entonces, esta es una situación que es
realmente preocupante y que hace mucho más complicada la situación de salud de los pacientes. Y eso nosotros lo vimos muchísimo en la frontera. O sea, yo te diría que la gran mayoría de los pacientes que entrevistamos con VIH, con malaria, con tuberculosis, que venían a vacunarse, te decían que no tenían la posibilidad de comer 3 comidas por día. Sí. Muchos de ellos solo comían yuca o sardinas. Padres que dejan de comer para darle comer a sus hijos. Entonces esta es una situación bastante generalizada. Sí, y es tan generalizada que uno no puede entender que siendo precisamente tan general, tan explícita, se niegue un corredor humanitario para intentar ayudar a tanto venezolano que lo necesita. Es que es una situación de caradurez suprema, ¿no? El presidente Maduro dijo hace poco que invitaba a Naciones Unidas, que pedía la ayuda de Naciones Unidas para comprar equipos médicos porque estaban siendo amenazados por el imperialismo norteamericano y las sanciones económicas. Cuando cualquier persona que más o menos leyó algo sobre este asunto sabe que cuando hablamos de sanciones que están dirigidas a funcionarios públicos venezolanos, es congelar sus visas, congelar sus bienes, inclusive aquellas sanciones que son financieras del gobierno de Estados Unidos tienen una excepción para la compra de medicamentos y comida. La información que hay pública sobre el hecho de que Venezuela ha intentado comprar comida en el exterior terminó en escándalos de corrupción. Entonces no es que no pueden comprar, compran a sobreprecio, sí, y terminan involucrados en escándalos de corrupción. Entonces esta constante de echarle la culpa al otro, lo único que hace es tratar de sacar la pelota del campo de juego y no permitirnos enfocarnos en lo que realmente está ocurriendo, que es no hay un análisis absoluto, sí, total de qué es lo que está pasando en Venezuela. Y sin eso, esto no se va a solucionar. Claro. Ahora, una última pregunta, Tamara. La ausencia de data oficial, de estadística, ¿es exprofeso o es simplemente que, es decir, o no se hace o la ocultan? Ambas. O sea, los boletines epidemiológicos desaparecieron de Venezuela hace un tiempo. Tú recordarás que el año pasado, a comienzos de año, sí, hubo una ministra de Salud, de esas que rotan por el cargo, que decidió publicar los boletines epidemiológicos del 2016. Esos boletines indicaban que había un aumento enorme de la mortalidad infantil, de un 30% de la mortalidad infantil y un 65% de la mortalidad materna. Y esa ministra duró pocos días en el cargo. Entonces hay un intento deliberado por suprimir información. Y la información, estos datos que nosotros logramos recolectar, son a veces datos que el gobierno le da por debajo de la mesa a organismos internacionales y que se pierden en estos documentos burocráticos que nosotros resaltamos en este informe, o son datos que valientemente juntan médicos o activistas en Venezuela a un riesgo personal muy alto, porque estamos en un país donde el gobierno dijo que el presidente directamente dijo que quien denuncia la crisis humanitaria puede ser considerado un traidor a la patria, sí, y sabemos lo que significa eso en Venezuela. Sí. Entonces, lo que hemos tratado de reconstruir con este informe son los datos que hay para mostrar que estamos ante una situación realmente grave. Pero no es posible ni que nosotros ni que nadie haga un análisis completo de la situación en Venezuela sin una apertura total del gobierno venezolano, que está muy lejos todavía de aceptar eso. Que está, yo creo que no lejos, está lejísimos de que acepte una apertura para terminar de tener un cuadro real. Pero si con un cuadro aproximado tenemos estas cifras y podemos ver lo que vemos, no quiero pensar lo que hay detrás si tuviésemos acceso a toda la información real, porque creo que sería ya a unos niveles dantescos. Esto ya es lo suficientemente grave. Tamara, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos y por estar en NTN 24. Gracias a ustedes.
Y seguimos aquí en el programa La Tarde hablando de Venezuela, precisamente de su capital, Caracas, que se ha visto golpeada por una aguda escasez de agua que ha dejado a algunas comunidades hasta 8 meses sin el servicio. Esta es otra evidencia de la gravedad de la crisis del país, gravedad que sigue negando el gobierno. En casa de Katiuska, el servicio de agua ha fallado todo el año. Solo una vez por mes llega de manera regular, pero la mayoría de los días debe llenar estos recipientes en otras zonas de Caracas donde logra encontrar agua, después de hacer muchos esfuerzos. Imagínate llegar después de 10 horas de trabajo, 10 de la noche por lo general todos los días, a tener que levantar estas pimpinas de agua y bañarte. Al costado de una autopista, decenas de ciudadanos recogen el agua que cae de la montaña, pues en sus casas tampoco hay. Y cuando llega, es evidente que el preciado líquido no es potable por su aspecto turbio. Porque ya el agua que viene de tubería, no eso viene amarillo, eso no sirve. En la mayoría de las comunidades, sin importar el estrato social, hay racionamiento y el servicio está disponible a apenas 30 minutos o 1 hora al día. Más de 3 meses sin agua. Guillermo debe caminar 4 cuadras para llenar estos envases en un pozo cercano a su casa y así poder cubrir sus necesidades básicas. Pero la necesidad me obliga a hacer lo que estoy haciendo. Esta esquina de la ciudad es conocida como El Chorrito. Acá los vecinos hacen fila para recoger agua de manantial que sale por un tubo. Es incómodo porque tú tienes que buscar tiempo de donde no tienes, los días libres, los fines de semana. De repente tienes que hacer otra cosa y no puedes porque tienes que venir a cargar el agua. El gobierno ha reconocido las fallas en el suministro de agua, pero las atribuye a sectores que supuestamente buscan derrocarlo. A principios de año pidió a la Fuerza Armada proteger la seguridad en los embalses y otros afluentes. Y hagan un plan de acción inmediata para cubrir y proteger todo el sistema eléctrico y todo el sistema de agua del país. La crisis del agua ha provocado protestas en todo el país, exigiendo a las autoridades regularizar el suministro, pero las medidas gubernamentales no han resultado, sometiendo a la sed constante a su población. Pausa aquí en La Tarde. Ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube NTN24 y allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, entrevistas, reportajes, la señal en vivo y recuerden conectarse en www.youtube.com/NTN24. Hacemos otra pausa. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. Seguimos con más de La Tarde. En NTN24 hemos preparado un especial periodístico para recordar las noticias más importantes de este 2018. Este jueves haremos un repaso por los hechos más relevantes de mayo y junio en este caso. El 20 de mayo del 2018, en medio del rechazo internacional, el madurismo celebró unas cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela. Centros de votación vacíos y cientos de denuncias de irregularidades empañaron esta jornada electoral. El Grupo de Lima, que reúne a varios países de la región, no reconoció la legitimidad del proceso en el que Nicolás Maduro fue nombrado como el vencedor. La propuesta electoral vino del segundo hombre más fuerte del chavismo. 4 meses después se materializó. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro necesitaba de un contrincante y lo tuvo. Se trata del exgobernador Henry Falcón. Pese a que los principales partidos rechazaron su candidatura, incluso la calificaron de colaboracionista, pues hace solo unos días se sigue confesando chavista light. Y no me pesa en lo absoluto ser un chavista light. Y lo digo aquí, lo digo allá y lo digo en todas partes. El 20 de mayo los ciudadanos demostraron su descontento quedándose en sus casas. Los centros electorales quedaron vacíos. La sorpresa vino a la hora de los resultados. Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Una cifra que no se corresponde con lo que se vio en las calles, pero además Tibisay Lucena pidió respeto a esos resultados. Respeten los resultados electorales.
que respeten al pueblo de Venezuela que decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Una estafa, un descaro, un robo, calificativos expresados por los ciudadanos. Nunca en realidad se han respetado nada. Siempre ha sido una burla y ellos quieren hacer con este país lo que quieren. Bueno, realmente a mí esas elecciones me parecieron una completa burla al sistema venezolano. Los venezolanos en general no se sintieron representados por esos comicios y por lo tanto no deberían tener ningún tipo de validez. 7 meses han pasado. Más de 60 países no reconocen los comicios, tampoco los máximos representantes de las organizaciones internacionales a las que Venezuela está suscrita. No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita soluciones al país. La diputada Manuela Bolívar fue enfática. Dijo que no hubo elecciones el 20 de mayo. Fue un fraude electoral porque nunca se garantizó la transparencia del proceso. No hubo elecciones, no hubo elecciones. Es decir, no hubo candidato, no hubo presidente porque no hubo elecciones. Entonces, en ese sentido, en Venezuela la gran deuda es que queremos unas elecciones competitivas que les permitan a los venezolanos escoger. Mientras que la diputada María Gabriela Hernández destacó que al no haber elecciones libres, el periodo presidencial culmina el próximo 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro quedará deslegitimado ante el mundo. Solamente es que ya perdió la legitimidad de desempeño Maduro por ser un dictador asesino, sino que además el 10 de enero ya perdió su legitimidad de origen. El secretario general de la OEA aseguró que lo peor que le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la dictadura. Señaló que desde ese organismo dará respuesta a la falta de democracia en Venezuela. Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Seguiremos bregando por sanciones más fuertes contra el régimen. La dirigente opositora María Corina Machado desde siempre declaró la ilegalidad de las elecciones. Hoy está convencida de que el cambio está cerca. Miren, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, disfrazado de populismo, de reivindicaciones. Miren, no nos caben los ceros en las cabezas de todo lo que esta gente se ha robado y ha saqueado. Pero si algo quiero decirle a los venezolanos es que ese dinero que está siendo identificado, que está siendo congelado, va a regresar a este país, por supuesto, después que las mafias salgan, para nuestra reconstrucción. Los venezolanos también rechazan estas elecciones presidenciales que se efectuaron el pasado 20 de mayo y se espera que a partir del 10 de enero pueda resurgir una nueva ola de protestas. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Y en mayo del 2018 fue noticia una sangrienta jornada durante la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. 58 palestinos murieron en las protestas contra el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv. La administración de Donald Trump responsabilizó al grupo terrorista Hamás por la violencia. Los palestinos denunciaron que Gaza y Cisjordania fueron escenario de una masacre. El conflicto se extendió a otros países de la región. Turquía retiró a sus embajadores ante Israel y Estados Unidos en condena por las muertes de palestinos que protestaban en la franja de Gaza. Israel respondió con la expulsión del cónsul turco en Jerusalén. Un tiroteo en una escuela de Texas dejó 10 muertos. Los hechos se registraron el 18 de mayo del 2018 en la secundaria de Santa Fe, en el sureste del estado. Un joven armado de 17 años entró y disparó contra sus compañeros indiscriminadamente. 9 estudiantes y un maestro murieron. El sospechoso del ataque, identificado como Dimitrios Pagortzis, fue detenido por las autoridades junto a otras 2 personas que estarían involucradas en este hecho. El atacante habría usado las armas de su padre. Y en noticias más amables, los ojos del mundo estuvieron puestos en la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, como fueron bautizados por la reina Isabel de Inglaterra tras su matrimonio, dieron el sí en el altar el 19 de mayo del 2018. Al evento, que fue considerado como la boda del año, asistieron 600 invitados. Sin embargo, cientos de miles de personas acudieron en masa a los alrededores del castillo de Windsor para poder ver de cerca a la pareja real. George y Alma Clooney
David y Victoria Beckham causaron furor entre los espectadores, así como también la llegada del cantante Elton John y su esposo. La ceremonia de los duques de Sussex fue seguida por millones de telespectadores en el mundo. Cambio de gobierno en España. El 1 de junio del 2018, el rey Felipe VI fue notificado formalmente de la destitución de Mariano Rajoy, luego de que una moción de censura presentada en su contra fuera aprobada en el Congreso de los Diputados. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, llegó al Palacio de la Moncloa sin haber ganado unas elecciones y con el apoyo únicamente de 84 escaños. En el 2018, España demostró su madurez política luego de la cuarta moción de censura llevada a cabo en los 40 años de vida democrática. La primera que consiguió destituir a un presidente y también la primera que puso en la presidencia del gobierno a un político que no era diputado. Así llegó el líder socialista Pedro Sánchez al poder el pasado 1 de junio, luego de 2 días de debates que consiguieron destituir a Mariano Rajoy a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional que concluyó que el Partido Popular se había financiado de manera irregular a través de la denominada trama Gürtel. Con 180 votos a favor, una abstención y 169 votos en contra, Rajoy perdió la confianza de la Cámara. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Con estas palabras de Mariano Rajoy terminaron sus 7 años en el poder y comenzó el periodo del 7º presidente desde el retorno a la democracia, que llega débil apenas con el respaldo de los 85 diputados de su partido, el socialista, y con el apoyo para la investidura de independentistas, nacionalistas y grupos de izquierda radical. Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Desde su llegada al gobierno, las críticas al mandato de Sánchez no han cesado. Sus opositores lo acusan de ofrecer concesiones a los independentistas catalanes como agradecimiento por el apoyo recibido para alcanzar la presidencia. Además, insisten en que Sánchez mintió al haber afirmado que convocaría elecciones lo antes posible, situación que hasta esta fecha no se ha dado. Y por último, sus detractores insisten en que hay sospechas de plagio de su tesis doctoral. Es legítimo que usted quiera ser presidente del Gobierno de España. Lo que no es legítimo es que usted quiera hacerlo con los que quieren liquidar España. Y esa es la diferencia entre usted, señor Sánchez, y yo. Compartimos la censura, compartimos la Constitución, pero yo nunca seré presidente con el apoyo de los que quieren liquidar mi país. Si queremos regenerar la vida pública, démosle a los españoles la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Démosles el voto, la confianza, en definitiva, de que ellos elijan. Mire, a uno le puede gustar más o no lo que voten los españoles, puede estar de acuerdo o no, le puede parecer que le han votado más o menos. Lo que no puede es darle la espalda al pueblo español. Señor Sánchez, la Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes. Por ahora, Pedro Sánchez no descarta seguir en el poder hasta junio del año 2020, fecha en la que termina la presente legislatura. Para poder conseguirlo, deberá superar varios retos, entre ellos el aprobar los nuevos presupuestos del Estado, sortear las crisis de su gabinete generadas por denuncias en contra de varios de sus ministros y conseguir que los ánimos se tranquilicen en Cataluña luego de un año lleno de enfrentamientos entre separatistas y defensores de la unidad de España. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24.
Y el pasado 3 de junio del 2018, el volcán de fuego sorprendió a Guatemala. El coloso de 3.766 metros de altura hizo erupción después de varios años en silencio. Causó una tragedia que dejó 197 muertos y más de 1.700.000 damnificados. Las imágenes eran apocalípticas. Montañas de humo y de ceniza cubrían la ciudad de San Miguel de los Lotes y la lava destruía todo lo que encontraba a su paso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, súbanse! La desesperación invadió a cientos de hombres y mujeres que no tuvieron otra opción más que huir con lo poco que tenían. Por aquí, no se podrá caminar por aquí. El éxodo había comenzado. En pocas horas, una ciudad de 200.000 habitantes quedó completamente vacía. Uno de los primeros guatemaltecos en darle rostro a esta tragedia fue Concepción Hernández. El hombre de 88 años fue encontrado por los socorristas con quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo. Así narró al mundo lo que había sucedido. ¿Hace cuánto fue esto? ¡Células! ¡Células! Tras 16 horas de actividad volcánica, las autoridades desplegaron un operativo de emergencia para atender lo que sería una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente de Guatemala. El ejército de Guatemala trabajando. En medio de escombros y cenizas, organismos de rescate iniciaron la búsqueda de sobrevivientes. Nuestro objetivo era buscar personas vivas y al mismo tiempo personas fallecidas, ¿verdad? Los departamentos más afectados fueron Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques, ubicados en las cercanías del volcán de fuego. Los flujos de lava y lodo sepultaron aldeas enteras que anteriormente eran conocidas por sus campos verdes. El gobierno de Jimmy Morales decretó el estado de calamidad en las zonas de emergencia y declaró duelo nacional. Se prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Las evacuaciones se realizaron de forma preventiva. En vehículos particulares y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, familias enteras eran trasladadas al estadio de Santa Lucía, en el departamento sureño de Escuintla. Voluntarios de la Cruz Roja guatemalteca y miembros del ejército llevaban agua para consumo y raciones de alimentos para las personas. En este momento hay que establecer los mejores mecanismos también para coordinar de manera correcta la manera en que se distribuye todas las donaciones, que es muy importante hacerlo con transparencia, con disciplina y con orden. Pese al peligro que representaba volver a la zona del desastre, los sobrevivientes decidieron ir a buscar lo que quedó de sus cosas y, más importante aún, a sus familiares, personas que quedaron atrapadas o enterradas por la furia del volcán. La Conrad, allá están donando bien. Entonces no es justo eso. No es justo, porque tuvieron la oportunidad. El volcán tenía 2 semanas de estar haciendo ruido y nadie hizo nada. Un caso que conmocionó a la comunidad internacional fue el de Eufemia García, quien detuvo el automóvil en el que viajaba el presidente Jimmy Morales cuando visitaba la zona de emergencia. Le exigió ayuda para encontrar a 50 miembros de su familia que estaban desaparecidos. Señor presidente, mi familia está desaparecida. Mande un helicóptero, por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida. Tengo 3 hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, toda mi familia. Son más de 20 familiares, nosotros más de todos 20 nosotros que dos tengo andamos desaparecidos. vivos. Todos se quedaron ahí en la casa. Señor presidente, por favor. ¿Qué población es? La colonia Los Lotes. Vamos a verificar los lotes. Por favor, quédese acá. Yo solicito, señor presidente, llevarme a uno de ellos. Los voy a subir en un helicóptero que me digan dónde es el punto donde vivían ellos y ya entramos con el equipo de rescate. Perfecto. La erupción del volcán dejó 197 muertos y más de 1.700.000 personas afectadas. Tras ser arrasada por el volcán de fuego, la ciudad de San Miguel de los Lotes se convirtió en un pueblo fantasma. Las autoridades declararon el lugar zona inhabitable. El pasado mes de noviembre, el volcán de fuego volvió a hacer erupción y cerca de 4.000 personas tuvieron que ser nuevamente evacuadas. El peligro sigue activo. Un encuentro que parecía imposible se convirtió en realidad. Luego de 7 décadas, un presidente de Estados Unidos y un líder de Corea del Norte estrecharon sus manos. Donald Trump y Kim Jong-un son los protagonistas de este histórico hecho que se registró el 12 de junio del 2018. Y así fue como se puso fin a 70 años de tensión desde la Guerra de la Península de Corea. En la cumbre de Singapur se firmó un acuerdo de 4 puntos para guiar las relaciones bilaterales entre Pyongyang y Washington.
El primero, establece nuevas relaciones centradas en el deseo de los dos países de conseguir la paz y la prosperidad. Hoy tuvimos una reunión histórica y decidimos dejar el pasado atrás. Y estamos a punto de firmar un documento histórico. El mundo verá un gran cambio. Me gustaría expresar mi gratitud al presidente Trump por hacer esto posible. Gracias. Y estamos muy orgullosos de lo que ocurrió hoy. Creo que toda nuestra relación con Corea del Norte, con la península coreana, va a ser una situación muy diferente a la del pasado. Los dos queremos hacer algo, ambos vamos a hacer algo. El segundo, insta la suma de esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península coreana. El tercero, se refiere al eje central del encuentro, el compromiso de Corea del Norte de trabajar por una desnuclearización completa de la península coreana. El cuarto y último determina la recuperación de los restos de los prisioneros de guerra de Estados Unidos, así como los desaparecidos en combate, incluyendo la repatriación inmediata de aquellos que ya han sido identificados. Tras la reunión sorprendentemente amistosa, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, ha visitado 4 veces Corea del Norte. En septiembre, durante la Asamblea número 73 de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, el presidente Donald Trump anunció en un encuentro con periodistas que su gobierno y el régimen de Pyongyang trabajan para fijar la fecha y el lugar de un nuevo encuentro entre ambos líderes. Vamos a tener una segunda cumbre con el presidente Kim en un futuro no muy lejano. El secretario de Estado se ocupará y hemos estado en contacto con ellos y creo que será anunciado dentro de un periodo de tiempo bastante corto. Será un lugar que se determinará, pero los dos estamos ansiosos por tenerlo. Será entre Corea del Norte y Estados Unidos. Será similar al formato que teníamos antes, muy probablemente una ubicación diferente. De nuevo, se anunciará muy pronto. Una relación de altibajos de la que hoy el mundo sigue a la expectativa por la agresividad que una vez fue protagonista en los discursos de ambos personajes, Trump y Kim. Y en ese 2018, Iván Duque fue electo presidente de Colombia en segunda vuelta el 17 de junio. El representante del Partido del Centro Democrático se enfrentó en las urnas contra el candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Duque logró una histórica votación de más de 10 millones de sufragios. Tras conocer su victoria, dijo que no haría trizas el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, aunque insistió en que deberá haber verdad, justicia y reparación. Se trata hoy más que nunca de unir a nuestro país, de construir, porque cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos los colombianos. Yo no reconozco enemigos en Colombia. No voy a gobernar con odios, ni mantengo odios, ni tendré odios hacia ningún colombiano. Hacemos una pausa aquí en la tarde. Ya venimos con la última parte del programa. Y el inicio de un nuevo año siempre trae consigo nuevos planes y nuevas obligaciones económicas. Por esa razón es indispensable desarrollar un plan financiero que nos permita percibir los ingresos que necesitamos para lograr nuestras metas. Aquí un paso a paso para su plan financiero del 2019. Hola, muchas gracias. Qué gusto saludarles y un gran abrazo a todos los televidentes de la tarde NTN 24. Hoy hablando de un tema muy importante, a pocos días de iniciar un nuevo año nuevo, plan financiero nuevo. Muchas personas dicen, Jairo, ¿pero qué es eso de un plan financiero nuevo? Yo solamente quiero comprarme ropa nueva para estrenar, pero déjame decirte, si deseas experimentar una real paz financiera, necesitas un plan financiero, que básicamente tiene 3 componentes. Número 1, necesitas definir una meta relacionada, no con la cantidad de ingresos, sino con el tipo de ingresos. Muchos de los latinoamericanos tienen una sola fuente de ingresos y ese es el peor error. Es lo que yo llamo una ducha financiera. Las personas abren la perilla de su título universitario y sale un solo chorro que se llama contrato. Querido amigo, querida mujer, es mejor tener un jacuzzi financiero, varias fuentes de ingresos. En el próximo año, tu plan financiero debe ser, por lo menos, aumentar 1 o 2 fuentes de ingresos adicionales. Y para ello es muy fácil. Simplemente si tienes tu empleo, los fines de semana puedes incluir esa segunda, tercera o cuarta fuente de ingresos que te va a dar
paz financiera. La segunda meta que debes incluir en tu plan financiero indiscutiblemente es de ahorro. La mayoría de personas en toda Latinoamérica cometen el gravísimo error de dejar los ahorros para lo último. ¡Oh, eso es terrible! Porque los ahorros no son al final, son al comienzo. Siempre que te llegue dinero a tus manos, siempre ahorrar. ¿Cuál es el porcentaje adecuado? Mínimo el 10%. Te llega dinero, sea poco, sea mucho, siempre ahorrar. Incluye eso en tu plan financiero. Y número 3, meta relacionada con tus deudas. Nunca permitas que tus deudas representen un valor superior al 30% de tus ingresos. Revisa muy bien cuántos son tus ingresos, calcula el 30% y que tus pagos mínimos no superen ese 30% para que puedas experimentar un año nuevo con un plan financiero nuevo que definitivamente traiga paz para ti y para toda tu familia. Buenos consejos para el 2019. Un alucinante cielo azul la noche del jueves en Nueva York provocó sobresaltos y todo tipo de teorías entre los usuarios de las redes sociales. Internautas se preguntaban si este flaseante tono se debía a una invasión alienígena o a qué pasaba o un hecho sobrenatural. Sin embargo, la explicación de este alucinante cielo azul de ciencia ficción fue por la explosión de un transformador en una instalación de la compañía eléctrica con Edison en la zona de Queens. Las autoridades informaron que el incendio estaba bajo control y no se reportaron heridos. La explicación fue decepcionante para algunos usuarios de redes sociales que deseaban que fuera algo sobrenatural y no pues una planta eléctrica incendiándose. Antes de cerrar el programa, lo último, les compartimos estas imágenes. Se trata del desfile de las doncellas de nieve en Rusia. Cientos de niñas y jóvenes recorrieron las calles de Moscú disfrazadas de este popular personaje de los cuentos de hadas rusos. Según la tradición, la doncella es hija de la primavera y el hada y también es conocida como la nieta de Papá Noel. Llegamos, lo logramos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en Instagram, @NTN24, mi cuenta, @AndreBernal26. Este es mi último programa del año en NTN24. Nos vemos hasta el 8 de enero. Ha sido un gusto acompañarlos en estas Navidades. Les deseo el mejor 2019, la mejor energía para todos, para nuestros camarógrafos, nuestro equipo de producción, todos los que hacen posible que podamos salir al aire. Mil y mil gracias por su compañía siempre. Feliz 2019.